Bienvenidos al curso de Contabilidad Financiera 2. Vamos a trabajar métodos de depreciación. Tenemos para cada uno de los ejercicios siguientes de depreciación se pide el registro contable de la adquisición, construcción de la tabla de depreciación por cada uno de los 4 métodos, registro contable por el gasto de depreciación por cada método para el primer año. Construya una tabla que muestre la comparación de los 4 métodos de depreciación. Vamos a trabajar con un caso de estudio. Dice, la distribuidora El Hogar compra el 1 de enero de 2019 una camioneta para distribuir su producto por un valor de 50,000. Se espera que la camioneta permanezca en servicio por 4 años y durante 129,600 kilómetros de su vida útil. Los funcionarios de la distribución estimaron que al final de su vida, el valor residual de la camioneta sería por 6,000. Se espera que en el primer año la camioneta recorra 32,000 kilómetros, en el segundo año 35,000, en el tercero 33,000 y en el cuarto 29,600. La camioneta se adquirió 50% con cheque y el resto al crédito. Bien, vamos a trabajar los métodos de depreciación, en este caso de estudio. Así que vamos primeramente al registro contable de la adquisición. Recuerde que la depreciación es la pérdida que tiene la propiedad, planta y equipo, así que se utilizan los métodos de depreciación para ir registrando de forma mensual el desgaste que tiene la propiedad, planta y equipo, exceptuando el terreno que en su mayormente gana plusvalía el terreno, pero después de ahí los activos de la propiedad, planta y equipo sufren deterioro producto de la depreciación. Así que vamos a utilizar los métodos. En este caso tenemos el método de línea recta, el método de unidades de producción, el método de tasa de doble saldo decreciente y tenemos el método de la suma de los dígitos de los años. Aclarando que el primer método, el de línea recta, es el que más utilizamos, el que nos permite la ley de concertación tributaria, y los otros 3 métodos son métodos de depreciación acelerada que lo utilizan los exportadores. Así que las empresas utilizan el método de línea recta y el otro son métodos de depreciación acelerada. Así que vamos a registrar, primeramente lo vamos a hacer en diario. Vamos a registrar el registro de adquisición. Recuerde que se registra el valor del producto más todos aquellos costos que se incurran. En este caso solamente el ejercicio nos da los 50,000. Así que tenemos la compra, tiene un valor de 50,000. Dice que tenemos 50,000, este valor lo vamos a distribuir en 50%. Tenemos valor con cheque. Pues tenemos el 50,000 por el 0.50, el 50%. Esto nos da 25,000. Y después vamos a poner un valor al crédito. El valor al crédito pues también es el 50%, así que tenemos la misma cantidad. La compra es de 50,000, esto lo distribuimos al 50%. 50% con cheque, 25,000. Y 50% al crédito, también 25,000. Voy a poner aquí 50% con cheque y el resto al crédito. Al momento que estoy comprando, recuerde que hay que determinar el IVA. Así que vamos a determinar el IVA, el 15%. Tenemos 25,000 por el 0.15, tenemos 3,000.
3.750 igual el IVA al crédito. Pues vamos a tener la misma cantidad, 3.750. Aquí me da el subtotal. Tenemos 25.000 más 3.750. Tenemos 28.750. Para hacer más dinámico el curso, vamos a suponer que se pueden efectuar retenciones. Así que en el primer caso sería un subtotal y en el caso del crédito va a ser el total, porque recuerde que al crédito no se puede efectuar retenciones. Así que vamos a continuar aquí, vamos a aplicar retenciones, el 2%, Dirección General de Ingresos y retenciones, 1%, impuestos municipales. Así que vamos a aplicar la retención 2% sobre 25.000. 25.000 por 0.02 tenemos 500. Y el 1% tenemos 250. Por lo tanto, obtenemos el total. Teníamos subtotal 28.750 menos las retenciones. Y esto nos da 28.000. Estamos determinando los impuestos para efectos de que el ejercicio sea más adaptable. Lo determinamos con cheque y al crédito. Cuando es al crédito no aplicamos retenciones y si es al contado o con cheque aplicamos retenciones. Con cheque, suponiendo que al contado, 28.000. Vamos a contabilizar, lo vamos a hacer en diario el registro. Así que vamos a contabilizar. Tenemos la compra. Vamos a poner el concepto parcial, debe y haber. Un comprobante de diario sencillo. Recuerda que como no tenemos catálogo, no podemos ponerlo, no sabemos la codificación. Concepto tenemos una compra. En el parcial no sabemos. Dice que la compra es de 50.000. Aquí vamos a agregar el IVA acreditable. IVA acreditable sería la sumatoria de 3.750 y 3.750 sería 7.500. Esto sería en el debe porque es un activo. Está aumentando el valor de la compra. Y en el haber tenemos las retenciones. Retenciones por pagar, el 2% y retenciones por pagar 1%. Las retenciones son pasivos, así que serían 500. Y del 1% tenemos 250. Tenemos el banco, lo que se pagó con cheque y el resto al crédito. Vamos a poner acreedores diversos.
Luego que algo distinto de la mercancía. En el banco fue 28.000 y acreedores diversos 28.750. Sacamos el total. Tenemos 57.500 y en el haber pues nos tiene que dar la misma cantidad también. Pero siempre comprobamos, sumamos y tenemos 57.500. Bien, ahí tenemos el comprobante de diario registrando el registro de la adquisición de la camioneta. Valor de 50.000, 50% con cheque y el resto del crédito. Hicimos suposición de aplicar retenciones y el impuesto. En el parcial no ponemos nada porque como no disponemos de la codificación del catálogo, no podemos. Bien, vamos a trabajar con el primer método, es el método de línea recta, el método que más se utiliza por las empresas. Ya tenemos la estructura de la tabla para que no sea no dilatarnos. En el método de línea recta dice que lo vamos a hacer de manera anual. Dice que la depreciación anual va a ser igual al precio de adquisición menos el valor de desecho entre la vida útil. Determinemos la depreciación. El precio de adquisición, es decir, al costo, es de 50.000. Tenemos 50.000 menos el valor de desecho. El valor de desecho o el valor residual, este es un valor que estiman los funcionarios o el contador y dice que se está estimando que al final de la vida útil esta máquina tiene un valor de 6.000. Es decir, todavía la podemos vender en 6.000. Así que le restamos este valor 6.000 entre la vida útil. La vida útil que se está estimando, pues recuerda que la ley también nos da la vida útil de cierto activo. Ahí hay que revisarlo. Dice que en este caso la suposición es 4 años. Tenemos 4 años. Así que lo vamos a hacer entre 4. Vida útil entre 4. En este caso la depreciación lo estamos haciendo anual, aclarando que se hace mensual, pero para que la tabla no sea de depreciación sea larga, porque serían entre 48, 4 años, equivalente a 48 meses, sería demasiado larga, así que lo vamos a hacer de manera anual. Pero recuerden que sería de manera mensual. O no importa, lo tenemos anual, pero ya sabemos que sería después sacarlo de manera mensual en los registros. Así que esto nos da
50.000 menos 6.000 entre 4 tenemos 11.000. 11.000. La depreciación, el deterioro que tiene este equipo cada año. 11.000. Así que vamos a contabilizar. Vamos aquí directamente. Dice registro contable por el gasto de depreciación por cada método para el primer año. Igual vamos a hacer un pequeño diario. En este caso el concepto sería un gasto. Recuerde que como se va deteriorando, pues nos permite llevarlo como un gasto para no perder totalmente el equipo y recuperarlo. Tenemos depreciación acumulada, equipo de reparto. En este caso dice que va a ser por 11.000. Y la depreciación, recuerden que en el estado de situación financiera las depreciaciones restaban, por eso es que era con saldo negativo. 11.000. Prácticamente son cuentas transitorias porque al final se eliminan una vez ya esté saldado totalmente el activo, ya esté dado de baja. Así que tenemos un gasto de venta. Producto de la depreciación, el equipo, es decir, la propiedad de plantilla de equipo, por el desgaste, prácticamente la empresa lo va perdiendo, independencia de la vida útil, después tiene que reponerlo. Pero los registros me permiten llevarlo como un gasto para poder disminuir las utilidades y reducir el impuesto también. Lleva una causa y un efecto. Así que tenemos ya contabilizado gastos de venta o simplemente si lo queremos mensual, pues ya sabemos que de en vez de 4 años era entre 48, nos daba 916.66. O si ya lo tengo anual, solamente lo dividimos entre 12 y sería de manera mensual. Ahora sí, nos queda solamente elaborar la tabla de depreciación. Vamos a trabajar con los siguientes argumentos. Tenemos la fecha o el año. Tenemos el costo del activo. Tenemos la tasa depreciable. Tenemos la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libro. Ahí tenemos la estructura de la tabla de depreciación que vamos a utilizar en este curso. Bien, vamos a continuar. Tenemos en la fecha, tenemos del periodo 1 hasta el periodo 4, pero lógicamente iniciamos en el periodo 0 cuando con la adquisición del activo. El costo del activo, cuando lo compro, dice que es de 50.000 en cierta fecha. Por lo tanto, el valor en libro
en ese momento es de 50.000, el costo del activo. Después, ya en el primer año al cuarto año, si queremos determinar una tasa de depreciación, pues de manera sencilla sería, si son 4 años, la vida útil dividimos 1 entre 4 para sacar un factor y esto nos da 0.25 equivalente al 25%. Es decir, la tasa depreciable es por el 25%. La depreciación anual, pues ya sabemos que es por 11.000. Esto es de manera sencilla, 11.000 por cada año. Y la depreciación acumulada sería lo siguiente. Para el primer año, como la depreciación anual es por 11.000, así que en el primer año vamos a tener 11.000. El valor en libro va a ser igual al valor anterior, es decir, 50.000 menos la depreciación anual. Así que tenemos 50.000 menos 11.000, esto nos da 39.000. La depreciación anual va a ser de 11.000, la depreciación acumulada en el primer año, como no tenemos todavía, va a ser igual a lo mismo, 11.000. Y el valor en libro, lo que tenemos, el saldo 50.000 menos la depreciación anual. Esto nos da 39.000. Ahora sí, depreciación acumulada, lo que tengo del año anterior, más 11.000. Así que esto nos da 11.000 más 11.000, tenemos 22.000. Valor en libro, le había dicho el valor del libro anterior menos la depreciación. 39.000 menos 11.000, tenemos 28.000. Como el método de línea recta es bastante sencillo, depreciación acumulada, lo que tengo del año anterior, 22.000 más 11.000. Esto nos da 33.000. Valor en libro anterior, 28.000 menos la depreciación anual y nos queda en 17.000. Depreciación acumulada de los años anteriores, 33.000 más 11.000 de la depreciación anual y tenemos 44.000. Valor en libro de los años anteriores, 17.000 menos la depreciación. Y nos queda en 6.000. Como hay un valor de desecho, al final nos tiene que dar el valor de desecho. ¿Cuánto era? Recuerden que el ejercicio dice que era de 6.000. Si no hubiera valor de desecho, pues nos queda en 0. Y así registramos la depreciación bajo el método de línea recta de manera sencilla. A sería la depreciación anual y B la depreciación acumulada. Dice B sub K menos 1, lo que tengo anterior, más lo que le voy sumando de la depreciación anual. C, valor en libro, C sub K menos 1, lo que tengo anteriormente, menos A, que sería la depreciación anual. C sub K menos 1 menos la amortización. Al final me da el valor de desecho. Ahí tenemos el primer método. Vamos con el siguiente método. El siguiente método se le llama método de unidades de producción. Estos son métodos de depreciación acelerada
Así que este método sería, para calcular la depreciación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar estas fórmulas que utilizamos y hacer los siguientes cambios. Precio de adquisición menos valor de desecho. Ahí estamos bien, pero en este caso no lo vamos a hacer en base a la vida útil, sino va a ser en base a las unidades de producción. Ya tenemos 50.000 menos 6.000 entre las unidades de producción. En este caso, si utilizamos el método de unidad de producción, el ejercicio nos tiene que dar la proporción de desgaste en cada año. En este caso, como es una camioneta, sería en base a los kilómetros. Así que tenemos, dice que la camioneta se espera que recorra 129.600 kilómetros. Esto es unas estimaciones que se hacen en base al kilometraje, que se estiman, ¿verdad?, cuántos kilómetros se puede recorrer. 129.600. Esto tiene que ser la sumatoria de 32.000. Hay que comprobar que esté correcto. 32.000 más 35.000 más 33.000 más 29.600. Y esto nos da 129.600. Nos tiene que dar esta cantidad. Así que sería entre 129.600. Así que efectuamos 50.000 menos 6.000. Esto nos da 44.000 entre 129.600. Y esto me da un factor. Este factor es 0.3395061728. En este caso vamos a trabajar con todo el factor. Eso queda a criterio del docente. ¿Cuántos factores se estima utilizar? En mi caso vamos a utilizar todo el factor. Y le vamos a poner depreciación anual, método de línea recta. Y sería depreciación anual, método de unidades de producción. Así que en este caso tenemos un factor. Procedemos a elaborar la tabla de depreciación. Ya tenemos su estructura. Aquí vamos a trabajar con, bien, lo vamos a hacer en la siguiente página. Aquí le vamos a poner fecha, año, el costo del activo, depreciación por unidad, números de unidades, sería kilómetro, el importe depreciable, la depreciación acumulada y el valor en libros. Ahí tenemos el formato de la tabla de depreciación. Te la vamos a llamar A. Esto sería B. C, A por B para no confundirnos. Sea más fácil de entender. D. De su K-1, saldo anterior. Más C.
Valor en libro la voy a llamar E. Eso K menos 1 menos C. Valor en libro anterior menos el importe depreciable. Los años ya sabemos que va a ser de 0 hasta 4. Lo estamos trabajando de forma anual. Porque si fuera por meses, pues serían una tabla de 48 meses. El costo del activo, el periodo 0 cuando lo adquirí, era de un valor de 50.000. Valor en libro en 50.000. La depreciación por unidad ya lo tenemos, va a ser este factor de 0.33 y este va a ser un factor por año. La depreciación por unidad. O le vamos a poner mejor factor. Factor de depreciación por unidad. Los números de unidades de kilómetros, estos ejercicios nos tienen que dar, de acuerdo a una proyección. En el primer año dice que se recorren 32.000, después tenemos 35. Tenemos 32.000, 35.000 y los últimos 2 años tenemos 33 y 29.600. $33.000, 29.600. Ya sabemos que la sumatoria nos tenía que dar el valor que nos daba el ejercicio, 129.600. Si no nos da esta cantidad, pues ya sabemos que es del total de cada año. Vamos con el importe depreciable. Le dije que era A por B. Multiplicamos todo este factor por 32.000. Ya tenemos el factor de 0.33 todo por 32.000. Y esto me da 10.864.20 si estamos redondeando. Igual multiplico de manera sencilla cada factor por 35.000 por el kilometraje. Tenemos 11.882.71. El siguiente caso por 33.000. Tenemos 11.203.70. El siguiente por 29.600 tenemos 10.049.38. Si sumamos el importe depreciable, sumamos 10.864.20, 11.882.71, 11.203.70, 10.049.38. Y esto me tiene que dar, se observan, el precio de adquisición menos el valor de desecho, que esto es lo más cercano. Tengo 43.999.99, que es la diferencia, que son 44.000. La depreciación acumulada en el primer año, lo que tenemos actualmente sería esto, habíamos dicho. Valor en libro, el valor en libro actual menos el importe depreciable, tenemos 50.000 menos 10.864.20 y tenemos 39.135.80. Depreciación acumulada, lo que tengo acumulado del año anterior, 18.894.20 más el importe depreciable, 11.882.71.
Esto me da 22.746.91. Valor en libro actual menos el importe depreciable, 39.135.80 menos 11.882.71. Tenemos 27.253.09. Continuamos, depreciación acumulada más el importe depreciable, 22.746.91 más 11.203.70. Tenemos 33.950.61. Valor en el libro actual menos el importe depreciable, 27.253.09 menos 11.203.70. Y tenemos 16.049.39. Depreciación acumulada más el importe depreciable, y tenemos 43.999.99. Valor en libro menos el importe depreciable, 16.049.39 menos 10.049.38. Y tenemos 6.000.01, que tiene que ser igual, habíamos dicho, como el caso anterior, el valor de desecho. Si no hubiera el valor de desecho, sería 0. Lo más cercano. En este caso me pasé por 0.01. Bien, nos faltó hacer el registro por año. Gastos de venta, en este caso por año, de línea recta era de 11.000, en este caso era de 10.000. 864.20. En la depreciación bajo el método de unidades de producción. Se observan, cada método es diferente, pero al final siempre se va a depreciar por las mismas, al final siempre nos va a dar el valor de desecho. La depreciación va a ser progresiva de manera diferente en cada método. Así que tenemos 10.864.20. Bien, si lo quiero mensual, pues aquí sería dividir entre 12. Pero si lo quiero más exacto, sería sacar la estimación. Si esto es lo que se recorre por un año, sería sacar la estimación de cuánto sería por cada mes. Y así efectuar la depreciación de manera mensual. Estamos registrando por año. Ahí tenemos el método. Vamos con el siguiente. Solamente nos queda 2 métodos más. El tercer método se le conoce como tasa de doble saldo decreciente, el método, o le podemos llamar también doble tasa de línea recta. Otro método de depreciación acelerada. Vamos a determinar la tasa de depreciación de saldo, tasa de depreciación de doble saldo tasa de depreciación de saldo decreciente. Esto pues dice que hay una pequeña formulita, dice que es, bueno, vamos a poner una división, vamos a insertar una pequeña ecuación que sea división. Dice que esto es igual a 1 por 2
entre la vida útil. En este caso lo estamos haciendo de forma anual. Entonces tenemos 1 por 2, pues nos va a dar, pues lógicamente 2. Porque es una fórmula, porque recuerda que como dice tasa de doble saldo decreciente, así que el doble, pues el doble de 1 va a ser igual a 2. Así que tenemos 2 entre la vida útil, y esto sería 4, que son 4 años. Esto me da un factor de 0.50. Y eso es todo. Procedemos a la tabla. Tenemos fecha o año. Le puse así porque le podemos registrar por fecha. Nuevamente el costo del activo. Aquí le vamos a llamar tasa de doble saldo decreciente. El valor en libro. El importe depreciable como siempre. La depreciación acumulada. Y el valor en libro. Ahí tenemos el formato de la tabla de depreciación para este método. Te la vamos a llamar A, tenemos B, C va a ser igual a A por B, para que sea fácil de comprender. Y este va a ser igual a esto parecido. D de sub K menos 1 más C, la depreciación anterior, más el importe depreciable. Y el valor en libro es sub K menos 1, el valor en libro anterior, menos el importe depreciable. El año del activo ya habíamos dicho de 0 hasta 4. Bien, creo que lo voy a hacer mejor en la otra página, cada método en una página para que me salga un poco mejor. Lo tenemos. De 1 hasta 4, el costo del activo, pues ya sabemos que es de 50.000. El valor en libro que me están dando en ese momento, el costo es de 50.000. La tasa de doble saldo decreciente va a ser el factor, dice que es un factor de 0.50. Escribimos todo el factor que nos dé. Sencillo. El valor en libro en este momento dice que va a ser por 50.000. Y el importe depreciable, pues multiplicamos 0.50 por 50.000. Esto me da 25.000. Depreciación acumulada, en este momento solamente tenemos los 25.000. La depreciación acumulada de un año. Y el valor en libro tenemos 50.000 menos el importe depreciable. Por lo tanto, tenemos que nos queda 25.000. Valor en libro para el segundo año. Este método lo que consiste es que el valor en libro yo lo paso para acá, para el primer año. Ahora el valor en libro que me quedó para el segundo año pasa para acá. Tenemos 25.000. Tenemos el valor en libro. Importe depreciable, multiplicamos este factor de manera sencilla, 0.50 por 25. Me queda 12.500. Depreciación acumulada que tengo, 25.000. Más el importe depreciable, 12.500. Y me da 37.500. Valor en el libro actual menos el importe depreciable. 25.000 menos 12.500. Tenemos 12.500. Ahora esto, valor en libro, pasa a esta columna, valor en libro, que se le llama 12.500. Multiplicamos, tenemos 6.250. Depreciación acumulada que tengo más el importe depreciable.
37.500 más 6.250, tenemos 43.750. Valor en libro, lo que tengo anteriormente, menos el importe depreciable. 12.500 menos 6.250. Tenemos 6.250. Y en este método no es muy recomendable utilizarlo porque al final yo tengo que hacer un ajuste. Porque si 6.250 lo mando para acá y continúo con las operaciones multiplicando, no me va a dar. Así que yo tengo que hacer un ajuste por la diferencia. Recuerden que al final el valor de desecho era 6.000. Porque si observan, ya casi ya llego. Solamente tengo que hacer un ajuste por la diferencia. Sería el... Bueno, lo vamos a poner aquí para no confundirnos. Le vamos a llamar ajuste. Que va a ser igual. Valor. Valor en libro. Bueno, no me permite escribir de forma... voy a hacerlo aquí, mejor no me va a permitir aquí. Valor, como habíamos dicho, ajuste. Valor en libro del penúltimo año, le vamos a poner menos el valor de desecho. Así que tenemos valor en libro del penúltimo año era 6.250 menos el valor de desecho que es 6.000. Vamos a hacer un ajuste por 250. Tenemos aquí ajuste 250. Por lo tanto, depreciación acumulada años anteriores más el importe depreciable, que en este caso sería el ajuste. Y esto me da 44.000. Valor en libro menos el importe depreciable y tenemos 6.000. Lógicamente por el ajuste. Así, en este método no es tan exacto, siempre voy a tener que hacer un ajuste, así que no es muy recomendable utilizarlo. Todavía el método de unidad de producción está bien porque se basa en base a una proyección de cada kilometraje, en este caso del vehículo. Pero en este caso tengo que hacer un ajuste, significa que en cada año voy depreciando más. Y al final el ajuste es por 250, que sería muy ilógico porque tendría que ser una proporción casi similar. Bien, aquí terminamos este método. Bien, si vamos a hacer la contabilización como siempre de cada año. Tenemos gastos de venta, en este caso es por el primer año, significa que es por 25.000. Pues el total vamos a tener la misma cantidad, 25.000. En el haber, depreciación acumulada, 25.000. Tenemos 25.000. Ahí terminamos este método y finalizamos el curso con el último método que se le llama método de la suma. No me va a permitir. Lo vamos a hacer en la otra página. El último método. Pero igual no me permite escribir. Bueno, vamos a poner método de la suma
de los dígitos de los años. Bueno, ni modo, como inserté tabla, se me descompone este rango. Así lo vamos a dejar. Método de la suma de los dígitos de los años. En este caso, vamos a trabajar igual con una pequeña formulita, un factor. Vamos a trabajar con una fracción que dice que es igual al número del año mayor Lo voy a hacer acá mejor. Aquí si me permite, dice que vamos a hacer una fracción. Esto va a ser igual al número de año mayor entre la sumatoria de los años. Entonces le vamos a poner la sigla, método de la suma de los dígitos de los años. Va a ser igual, vamos a poner una fracción, una división. El número de los años mayor, pues en este caso dice que son 4 años entre la sumatoria de los años, es decir, 1 más 2 más 3 más 4. A eso se refiere. Si el ejercicio te da 6 años, el año mayor sería 6 y continúa 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y así sucesivamente. Esto me da, vamos a continuar, tenemos 4 y 1 más 2 más 3 más 4 me da 10. Tenemos 4 décimos, aclarando que aquí no hay que simplificar, muchachos. No es una operación matemática, es una pequeña fórmula. Así que aquí no simplifiquen. Si ustedes lo hacen en la calculadora, 4 entre 10. Si continúan simplificando, sería 2/5, pero no hay que hacerlo. Así que, bueno, vamos a trabajar con la tabla. Aquí la tengo. No, porque aquí me da de esta forma. Tenemos nuevamente la fecha del año, el costo del activo. Tenemos la fracción de la suma de los dígitos de los años. Tenemos el costo depreciable. Como siempre, importe depreciable. Depreciación acumulada. Y valor en libros. Nuevamente tenemos aquí del 0 hasta 4 años. Costo del activo, el momento que lo adquiero, valor de 50,000. El valor en libro en ese momento, 50,000. Tenemos la fracción. Va a ser igual. Voy a iniciar con el año mayor. Dice que el año mayor era 4 décimos. Así que vamos a hacer lo siguiente, 4 décimos. Y después vamos a ir disminuyendo en 1. 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo. Si yo sumo todo esto, muchachos, les tiene que dar 1. Pueden revisarlo y les va a dar 1. 4 décimos más 3 décimos más 2 décimos más 1 décimo. Yo lo voy a ir disminuyendo en cada periodo dependiendo al factor que me dio, 4 décimos. Aquí no hay que simplificar. Si por ejemplo fuera tenido usted 6 entre 8, igual lo va disminuyendo, 6 entre 8, 5 entre 8, 4 entre 8, etc.
El costo depreciable, en este caso vamos a sacar, ya lo tenemos, es la diferencia que hay entre, pues ya lo hemos hecho anteriormente, esta diferencia entre el precio de adquisición y el valor de desecho. Si yo saco esa diferencia, bueno, lo vamos a copiar para no confundirnos. ¿De dónde salió? Estamos con el costo depreciable. Precio de adquisición menos valor de desecho. Así que era 50.000 menos 6.000 y nos daba 44.000. Ese va a ser el costo depreciable por cada año. Ahí lo tenemos. Importe depreciable. Simplemente multiplicamos. Bueno, se me olvidó aquí poner siempre cuando confundirnos A, B, C, A por B. Y D y E pues siempre es igual a las columnas anteriores. Tenemos A por B, multiplicamos 4 décimos por 44.000, tenemos 17.600. Y así sucesivamente, 3 décimos por 44.000, 13.200. 2 décimos por 44.000, 8.800. Y 1 décimo por 44.000, 4.400. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar el importe, el costo depreciable, que era 44.000. La depreciación acumulada, lo que tengo en el año, tenemos 17.600 como siempre. Valor en libros 50.000 menos el importe depreciable. Esto nos da 32.400. Continuamos, depreciación acumulada más el año 2. 17.600, 13.200, tenemos 30.800. Valor en libro menos importe depreciable. Ya esto ya lo manejamos. Tenemos 19.200. Continuamos la depreciación acumulada más el año. Esto me da 39.600, que era 30.800 más 8.800. Valor en libro 19.200 menos 8.800. Tenemos 10.400 y terminamos. 39.600 lo acumulado más 4.400. Tenemos 44.000. Y aquí 10.400 menos lo depreciable. Tenemos 6.000. Que nos tiene que dar nuevamente el valor de desechos siempre. Y ahí terminamos los 4 métodos más comunes, los que se usan de depreciación. El primero es línea recta y lo otro depreciaciones aceleradas. Solamente nos queda, como por último, hacer una comparación de los métodos de depreciación. Ya tengo la tabla. Habíamos dicho era de 1 a 4 años. Bueno, solamente, si me disculpan, siempre la pequeña comprobante de diario por cada año. Teníamos para el primer año, era 19.600. 17.600. Ahí tenemos gastos de venta y depreciación acumulada. Esto es por año. Igual si yo lo quiero mensual,
pues lo dividimos entre 12. Ahora sí, vamos con una tabla. Bueno, lo voy a hacer en la siguiente página, hoja. Una tabla que compare los métodos. Tenemos la fecha de 1 a 4 años. Y ponemos los métodos línea recta, unidades de producción, doble saldo decreciente y la suma de los dígitos de los años. En línea recta, pues nos vamos a la primera tabla que hicimos. Línea recta, la depreciación anual era 11.000. Eso es lo que vamos a poner, 11.000. En cada año es 11.000, es de manera constante. Es fácil de determinar. Así que tenemos 11.000. Lo que vamos a poner es la depreciación anual. Unidades de producción, igual lo que voy a poner son la depreciación anual del segundo metro. Solamente es transcribir. Aquí lo tengo, se observan 10.864.20 y así sucesivamente hasta 10.049.38. Ahí lo tenemos todo, 10.049.38. Al final me tiene que dar los 44.000. Los 44.000 que es el costo depreciable. Doble saldo decreciente, que fue la tabla número 3. Igual la depreciación anual. Solamente estoy retomando aquí. Sumamos estos valores. El importe depreciable. Tenemos todo este total. Sumamos. Sumamos y aquí lo tenemos hasta el ajuste. Y la suma de los dígitos de los años anteriores, que fue la tabla que hicimos la última. Igual sumamos el importe depreciable, 17.600 hasta 4.400. Aquí lo tenemos. Se observan todos los métodos, al final siempre tenemos el mismo resultado, pero hay que ver qué método utilizar. Como les dije, la mayoría de las empresas es de línea recta, y si después me permiten un método de depreciación acelerada para los exportadores, tendría que ver cuál de estos métodos utilizar. Ya hemos dicho que el doble saldo decreciente casi no es muy recomendable porque tengo que hacer un ajuste y al final no lleva una proyección en los años anteriores. El de unidades producidas va a ser en base, en este caso era por kilometraje, en otros casos tiene otras unidades de medida. Y tenemos la suma de los dígitos de los años. El método de línea recta, cada año constantemente se va depreciando 11.000. En el método de unidad de producción se observan, va a ser cada año tenemos estas unidades, va a ser en base a los kilometrajes. Así que en unos casos tenemos más, otros menos. El doble saldo decreciente lo que hace que en el primer año se deprecie casi la mitad o la mayor proporción del equipo, y por eso es que al final tengo que hacer un ajuste, y el doble, la suma de los dígitos del año anteriores, igual cada año se va depreciando una cantidad menos. Bien, aquí terminamos este caso de estudio. Fue un poquito largo dado que estábamos haciendo todos los métodos, pero ya en la práctica usted solamente va a aplicar el método que se utiliza en la empresa o el que se adapte más. Y con esto finalizamos el caso de estudio. Así que nos vemos en otro video tutorial.